Ya, Muy buenas noches, profesor. ya. Entonces, ya me escuchan. Bien, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que es fisiopatología de la anemia. ¿Ok? Voy a presentar pantalla. Hola, hola. ¿Me avisan si se ven las diapositivas, por favor? ¿O no? Sí, profesor, sí se ve y se le escucha. Ya, muy bien. Sí, Entonces, doctor. gracias por el comprendido. Vamos a
Vamos a empezar con la clase de fisiopatología de las anemias, ¿ya? Hay que recordar que los glóbulos rojos, ¿no? Son células de la sangre, pero más conocidos como elementos formes de la sangre, y su función es llevar el oxígeno desde los pulmones hacia todos los tejidos, ¿no? Existe una hormona que se conoce con el nombre de eritropoyetina, que es producida por los riñones, que estimula a la célula madre de la médula ósea para que produzca estos glóbulos rojos. Luego salen a la sangre y circulan 120 días y luego ya de esos 120 días se destruyen en el vaso. La sangre está compuesta por básicamente una parte sólida, que está constituida por los elementos formes, y una parte líquida, que es el plasma, ¿no? Aproximadamente la parte de elementos formes es el 45% de la sangre y la parte líquida es el 55%, ¿no? La mayor parte del volumen de elementos formes está constituido por los glóbulos rojos o eritrocitos. Pero entre los glóbulos rojos y el plasma hay una pequeña capa leucocitaria, ¿no? El Baficot, que también hay cierta cantidad de plaquetas, ¿no? Pero básicamente es leucocitos, ¿ya? Normalmente el hematocrito es 45% aproximadamente, ¿no? Pero si este hematocrito, fíjense ustedes, baja menos de 40%, ya estamos hablando de anemia, ¿no? Y se puede dar lo contrario también, ¿no? Si el volumen de glóbulos rojos sube más de 50%, estamos hablando de policitemia. Policitemia, ¿ya? ¿Y cuánto es el nivel normal de hemoglobina, por ejemplo, en una persona? Depende de la edad, ¿no? En los niños, por ejemplo, ¿no? En los niños, por ejemplo, las cantidades son muy variables, ¿no? Son muy variables. Por ejemplo, en un recién nacido, ¿no? El nivel de hemoglobina es 14, ¿no? Y cuando un niño cumple un año de vida, baja a 12. Entonces, se podría considerar que es una anemia, ¿no? Pero es algo fisiológico, es algo fisiológico. Los padres a veces se asustan de que su niño al año de edad tiene un nivel bajo de hemoglobina, ¿no? Pero es algo fisiológico que normalmente disminuye, ¿no? En cuanto acá tenemos otra gráfica, ¿no? Otra tabla, perdón, que vemos en los recién nacidos, por ejemplo, un recién nacido de un día, la hemoglobina en promedio es 19.3. 19.3. Y luego va disminuyendo, ¿no? Después de 11 a 12 semanas ha bajado, miren, a 11.3 en promedio. O sea, va disminuyendo, ¿no? Progresivamente. El hematocrito más o menos guarda una relación con la hemoglobina. Es decir, que si yo tengo una hemoglobina, por decir, de 20, el hematocrito va a ser 3 veces ese valor, es decir, 60. Si tengo una hemoglobina de 15, ¿no? El hematocrito va a ser 45. Y así, ¿no? Siempre existe esa proporción, ¿no? El hematocrito es 3 veces la hemoglobina, ¿ok? Luego, en mujeres, si comparamos hombres con mujeres, también existe una diferencia, ¿no? También existe una diferencia. Por ejemplo, en mujeres mayores de edad, ¿no?
la hemoglobina en promedio es 12. Y en hombres también mayores de edad, la hemoglobina promedio es 13,6. ¿No? Entonces, el varón siempre tiene más hemoglobina que la mujer, ¿no? Esto debido a que existe una hormona, que es la testosterona, en los varones, que estimula la producción de glóbulos rojos. En cuanto a la concentración de hemoglobina, también hay que señalar que esta se afecta con la altura. Por ejemplo, usted va a Huancayo, que está a 3.200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y su hemoglobina se queda usted ahí en Huancayo, por decir unos días, y su hemoglobina va a subir. Va a subir. Claro, no va a ser de un día para otro, ¿no? Por ejemplo, si usted se queda una semana, ahí sí se podría ver este efecto, ¿no? Eh, ¿Qué cantidad sube la hemoglobina? Más o menos sube 1 miligramo por decilitro por cada 3 a 4% de disminución de la saturación de oxígeno, ¿no? Esta disminución de la saturación de oxígeno que se da en la altura es la llamada hipoxia. Y en hemoglobina. ¿Esto por qué? ¿Esto por qué se da? Porque hay una hormona, como ya le señalé, que es la eritropoyetina. La eritropoyetina estimula a la producción de mayor cantidad de hemoglobina en la sangre. Y la producción de eritropoyetina se incrementa por la hipoxia. A mayor cantidad de hipoxia, hay mayor producción de eritropoyetina y hay mayor producción de hemoglobina. En los fumadores también aumenta la producción de hemoglobina. En las personas de raza negra, más bien hay valores menores de medio, de 0,5 miligramos menos que en otras razas. Bueno, ¿cómo se define la anemia? La anemia se define como la disminución de hemoglobina en la sangre, ¿no? Independientemente de que la concentración de eritrocitos sea normal o esté aumentada, simplemente es la disminución de hemoglobina. O también puede ser la disminución del hematocrito. Como ya hemos visto, se establecen límites de referencia en cuanto a la edad y al sexo. ¿Qué pasa cuando una persona presenta anemia? Cuando una persona está anémica, obviamente por la menor cantidad de hemoglobina que tiene, ya la función de transportar oxígeno a los tejidos comienza a disminuir, ¿no? Ya no vamos a poder transportar la misma cantidad de oxígeno a todos los tejidos. Y eso provoca una hipoxia a nivel de los tejidos. Eso es lo que se conoce como una hipoxia tisular. ¿Sí? Entonces, también hay otras causas de hipoxia tisular que no es provocado por anemia, ¿no? Cuando hay disminución de la presión parcial de oxígeno, cuando hay enfisemas, pero la causa principal de hipoxia tisular es la anemia. Es la anemia. ¿Cuáles son las causas más comunes de anemia? Bueno, depende si es un niño o si es un adulto, ¿no? En un adulto, la principal causa de anemia es la ferropenia, es decir, la disminución de hierro en el organismo, lo cual provoca que
no hay una buena síntesis de hemoglobina por parte de las células de la médula ósea y por lo tanto se llega a una anemia. Esa es la causa más común de anemias en general, es la anemia ferropénica. ¿Ya? También se puede dar por enfermedades crónicas, ¿no? Como la tuberculosis, como las neoplasias, por ejemplo, ¿no? Siempre acompaña la anemia a las enfermedades crónicas. En insuficiencia renal crónica también hay anemia por la falta de producción de eritropoyetina. También puede ser por deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico. Puede ser también anemias hemolíticas autoinmunes. Y ya más raro por otras causas. Pero ese es en los adultos. Pero si se presentase anemia en los niños pequeños, entonces ahí ya no vamos a pensar tanto en anemia ferropénica, en enfermedades crónicas, insuficiencia renal, no. Ahí en los niños, si yo detecto un niño pequeño con anemia, entonces básicamente voy a pensar en causas hereditarias de anemia. Hay enfermedades hereditarias que provocan anemia desde que nace la persona. Y bueno, prácticamente estas son enfermedades congénitas que van a acompañar a la persona durante toda su vida, ¿no? Y van a cursar con anemia, ¿no? Por ejemplo, las talasemias, que es un defecto en la producción de las cadenas de hemoglobina, la drepnocitosis, ¿no? Las esferocitosis, y que son también alteraciones de la membrana de los glóbulos rojos y alteración de la forma de los glóbulos rojos. Hay defectos enzimáticos, por ejemplo, la falta de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que también provoca destrucción temprana, prematura de los glóbulos rojos y eso conduce a una anemia. ¿Ya? Esos son entonces causas genéticas de anemia. Ya. Entonces, miren, una anemia, se está viendo bien las diapositivas, ¿no? A ver, denme un prenda. Sí, profesor. Ya, gracias. Entonces, esta diapositiva es importante porque la anemia tiene básicamente fisiopatológicamente tres causas. Miren ustedes, fíjense bien acá en este esquema, la anemia tiene prácticamente tres causas, ¿no? ¿Cuáles son? Primero, la pérdida sanguínea. Una persona, por ejemplo, sufre un corte, un accidente, un corte de una arteria, o en un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿no? Se corta una arteria y comienza a sangrar, pierde una gran cantidad de sangre, 1 litro, 2 litros. Llega a la emergencia del hospital, le hacen un dosaje de hemoglobina y está pues en 7, 6 de hemoglobina, ¿no? Entonces es una anemia por pérdida sanguínea. La pérdida sanguínea puede ser aguda, ¿no? Como les explicaba, en un accidente o un corte, ¿no? Por arma blanca, por ejemplo, me corto una arteria y comienzo a sangrar, hasta llegar a la anemia en pocos minutos, en pocas horas, ¿no? Pero también esa pérdida sanguínea puede ser más pequeña, pero puede ser más duradera. Por ejemplo, las pérdidas sanguíneas en caso de enfermedades crónicas, en caso de neoplasias, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tenga cáncer de colon, por ejemplo, va a perder, si bien es cierto, una pequeña cantidad de sangre con las heces diariamente, pero todos los días,
todos los días pierde sangre, pierde una pequeña cantidad de sangre, pierde todos los días. Entonces eso va sumando, ¿no? Eso va sumando y después de unas cuantas semanas, pues ya la pérdida ya se considera que es cuantiosa. Y también va una anemia, ¿no? Esa es la primera causa, fisiopatológicamente de una anemia. La segunda causa es una eritropoiesis disminuida. La eritropoiesis es el proceso de formación de glóbulos rojos que se da en la médula ósea. ¿Por qué puede estar disminuida esa eritropoiesis? Porque hay una insuficiencia de la médula ósea. Es decir, sus células no son capaces de producir glóbulos rojos. Y eso es grave, ¿no? Eso es grave. Eso es grave. Quiere decir que hay una alteración en estas células, células progenitoras de la médula ósea. ¿Ya? Y eso lleva a una disminución en la capacidad de formación de glóbulos rojos. O puede ser por una deficiencia de factores que son esenciales para la producción de hemoglobina. Caso del hierro, ¿no? Caso de la vitamina B12 o del ácido fólico. Si falta, sobre todo, más frecuentemente el hierro, ¿no? Falta el hierro por causas nutricionales, por ejemplo, la persona no se está alimentando bien, no come carnes rojas, ¿no? Su alimentación no es buena, entonces hay una deficiencia en la ingesta de hierro, ¿no? Y por lo tanto la médula ósea no tendría la cantidad suficiente de hierro como para producir también la cantidad suficiente de hemoglobina. Y se produce la anemia. ¿Ya? Eso sería una anemia, también se llama carencial. ¿No? Estas anemias por déficit de fierro, de vitamina B12, de ácido fólico, se llaman también anemias carenciales. Carenciales, ¿no? Aquí la solución es un poco más, digamos, rápida, porque tú le suministras reemplazo de hierro al paciente, ya sea oral, parenteral, y ese reemplazo de hierro va a ir solucionando el problema. ¿Ok? En cambio, si fuera una insuficiencia de la médula ósea, ya la cosa es un poco más seria, ¿no? Porque ya estamos hablando que las células están alteradas, como es el caso de la anemia aplásica. La anemia aplásica, ahí sí. La anemia plástica ya la cosa es una enfermedad mucho más severa, donde la anemia va a ser mucho más severa también y ya prácticamente cuando es una insuficiencia de la médula ya el problema ya no se puede corregir, ya no se puede corregir tan fácilmente. Y la tercera causa fisiopatológica de la anemia es la hemólisis. La hemólisis. ¿Qué cosa es la hemólisis? Es, en este caso, se entiende como una disminución en una disminución en en el tiempo de vida media de un glóbulo rojo. ¿Ya? A ver, un ratito, por favor, un ratito, disculpen, un ratito. Ya, a ver, continuemos.
Entonces, la hemólisis, como les decía, es la disminución en el tiempo de vida media de los glóbulos rojos. Normalmente los glóbulos rojos tienen 120 días de vida, pero cuando hay hemólisis ese tiempo se acorta. ¿Por qué se acorta? Por factores intracorpusculares, por ejemplo, defectos en la membrana, como ya habíamos hablado de la drepanocitosis, enzimopatías, ¿no? Deficiencia de glucosa y fosfato de hidrogenasa. O también pueden ser factores extracorpusculares, como anticuerpos, aptenos, antibióticos, sustancias químicas, ¿no? Entonces, no se olviden, estas son las tres causas fisiopatológicas de la anemia. Pérdida sanguínea o hemorragias, eritropoiesis disminuida, ¿no? O insuficiencia en la producción por parte de la médula ósea. Y tercero, las hemólisis. Las hemólisis. ¿Ya? Ahora, cuando hay anemia, se producen en el organismo varias respuestas. Por ejemplo, hay una taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca. Hay una hiperepnia, que es un aumento en la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Hay una hipoxia celular, no llega la cantidad adecuada de oxígeno a la célula. La viscosidad sanguínea está disminuida porque hay menos elementos formes, hay más líquido en la sangre, más plasma, entonces la cantidad de líquido de la sangre es mayor. Entonces, por lo tanto, la viscosidad está disminuida. Y por lo tanto, hay una disminución de la resistencia periférica, la sangre fluye más fácilmente a través de los vasos sanguíneos. Entonces, las manifestaciones clínicas que presenta un paciente con anemia están dadas primero por la hipoxia tisular, por la falta de oxígeno en las células. Segundo, por los mecanismos de compensación que se generan en el organismo como respuesta a esa hipoxia, ¿no? Ya que el organismo tiene que hacer algo, ¿no? Tiene que hacer algo para que la, la cantidad de oxígeno que llega a las células sea mayor, se incremente. En ese sentido, pues, lo primero que hace la hemoglobina es disminuir la afinidad que tiene por el oxígeno. ¿Ya? Disminuye su afinidad. Eso hace de que la hemoglobina suelte más rápido el oxígeno. Suelta más rápido el oxígeno hacia las células, ¿no? Segundo, aumenta la perfusión tisular. Aumenta la cantidad de sangre que llega a las células para que también pueda llegar más oxígeno. Entonces, finalmente, ¿no? Aumenta el gasto cardíaco, también para que llegue más sangre a las células. Y aumenta la producción de glóbulos rojos, ¿no? Por ejemplo, puede ser por estímulo de la eritropoyetina, ¿no? Aumenta la producción de glóbulos rojos y eso se evidencia con el incremento en el índice de reticulocitos, ¿no? Fácilmente nosotros en un paciente podemos pedirle un recuento de reticulocitos en la sangre y ese recuento de reticulocitos va a estar incrementado, va a estar incrementado. Eso me dice a mí de que la médula ósea está respondiendo ante la demanda. La demanda es que necesita mayor cantidad de glóbulos rojos, mayor cantidad de hemoglobina, ¿no? Entonces, si responde adecuadamente la médula ósea, aumenta la eritropoiesis y eso se refleja, como les digo, en un incremento en la cantidad de reticulocitos. Y tercero, que haya una carencia de un factor particular, como le digo, la falta de hierro, vitamina B12, ácido fólico, o enfermedad de fondo, ¿no? Por ejemplo, una neoplasia o una enfermedad renal crónica que explique también la causa de la anemia. ¿Eh? Entonces, el cuadro clínico que presenta un paciente con anemia básicamente se origina en la deficiencia que hay en la capacidad transportadora de oxígeno, ¿no? No llega adecuada cantidad de oxígeno a las células, hay trastornos en la función de órganos y tejidos, ¿no? Y eso va a provocar una gran variedad de síntomas. Mucho dependerá del estado previo del paciente, ¿no? Si antes de eso estuviste sano o ya tenías una enfermedad previa.
Mucho depende también de la rapidez de la aparición. No es lo mismo que pierdas 1 o 2 litros de sangre en unos minutos que lo pierdas en varios meses, ¿no? O también depende de la severidad de la anemia. Por ejemplo, un paciente que tiene, por ejemplo, 11 de hemoglobina, está anémico. Pero con 11 de hemoglobina todavía no tienes prácticamente síntomas. Es diferente a un paciente que tenga una hemoglobina por ejemplo, de 5 gramos de hemoglobina. Ya el paciente con ese nivel tan bajo de hemoglobina, una anemia severa, grave, entonces ya tiene muchos síntomas, bastantes síntomas. Entonces, las adaptaciones que se realizan en el organismo como respuesta a la anemia provoca una diversidad de síntomas. La velocidad de inicio de la anemia también va a determinar, ¿no? Va a determinar estos síntomas. La intensidad, como le decía, de la pérdida de sangre, si es aguda en un periodo corto de tiempo o un periodo largo de tiempo. Y sobre todo la capacidad del organismo de recuperarse, ¿no? Dependerá pues si tienes o no enfermedad de fondo, ¿no? O depende de la edad, ¿no? Si eres un adulto mayor ya va a ser mucho más difícil, va a tardar más en recuperarse que una persona joven, por ejemplo. Entonces, dentro de estas adaptaciones está el aumento del flujo de sangre, ¿no? Sangre con oxígeno. Hay que aumentar la cantidad de sangre oxigenada que llega a las células. ¿Cómo? Aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando el gasto cardíaco, el corazón late más rápido, más fuerte, aumentando la velocidad de circulación, aumentando preferencialmente el flujo de sangre a los órganos vitales del organismo, como es el riñón, como es el cerebro, como es el mismo corazón, ¿no? Y aumentar la utilización de oxígeno por los tejidos. O sea, el poco oxígeno que llega hay que maximizar que se utilice adecuadamente. ¿Cómo se logra esto? Aumentando, por ejemplo, el 2,3-bifosfoglicerato. El 2,3-bifosfoglicerato es una sustancia que va a hacer que disminuya la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿no? Como dice ahí, disminución de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la hemoglobina transporta el oxígeno, llega a los tejidos y rápidamente la suelta. Rápidamente la suelta. ¿Por qué? Porque no tiene una afinidad muy alta, ¿no? Tiene una baja afinidad. Entonces suelta rápido el oxígeno para que de esta manera pueda pasar rápidamente a las células, ¿ya? ¿Y cuáles son estas manifestaciones clínicas de la anemia? Las que están generadas por estos mecanismos de compensación que ya les dije, como es la palidez, ¿no? Porque si se va más sangre al corazón, más sangre a los riñones, al cerebro, va a haber menos sangre que va a la piel. Si hay menos sangre que va a la piel, entonces el paciente se pone pálido, ¿no? Menos flujo de sangre a la piel, hay palidez. Hay taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Hay aumento de pulso. Puede haber aparición de soplos en el corazón. Hay tinnitus, sensación de sonidos en los oídos. Hay disnea de esfuerzo, o sea, hay dificultad para respirar cuando realizas un esfuerzo físico. Hay ortopnea, quiere decir que cuando te levantas rápido de la cama, sientes mareos, ¿no? Puede haber sensibilidad o dolor en los huesos hematopoyéticos, ¿no? Por la eritropoyesis compensadora también puede darse este síntoma. Entonces, hay que recordar que el nivel de hemoglobina varía, ¿no? Según la condición física, el grado de actividad física, la condición circulatoria, etc. Pero son indicadores tempranos de
de que la compensación por parte del organismo no es la adecuada, por ejemplo, que haya una hipotensión postural. O sea, tú te levantas rápido de que estés echado, por ejemplo, ¿no? Estás echado, te levantas rápidamente y te da un mareo. Te puedes caer, ¿no? Esos mareos, hay dolor de cabeza tipo punzada, ¿no? Y sobre todo disnea de esfuerzo. O sea, cuando estás en reposo, respiras normal, pero cuando realizas una actividad, por ejemplo, subir las escaleras, correr, inmediatamente sientes que te falta el aire. Eso es disnea de esfuerzo. Pero en líneas generales, los síntomas van a aparecer básicamente cuando la hemoglobina es menor de 7 u 8 gramos por decilitro. ¿Ya? Recién cuando es menor de este valor, aparecen ya los síntomas de manera evidente. ¿Ok? Hay otras manifestaciones relacionadas a la hipoxia tisular, o sea, la falta de oxígeno en los tejidos. Por ejemplo, musculares como la angina de pecho, dolor precordial, claudicación intermitente cuando quieres hacer una actividad física, calambres en las noches, ¿no? En las piernas, por ejemplo, fatiga, una fatiga temprana, ¿no? Una fatiga temprana, con esfuerzos pequeños ya te fatigas. Manifestaciones cerebrales como el dolor de cabeza, la falta de concentración, ¿no? Niños, por ejemplo, con anemia van al colegio, no se concentran, no aprenden bien, les duele la cabeza, hay languidez, sensación de desgano, apatía, ¿no? Entonces hay fatiga, disnea, hay taquicardia, hay palpitaciones. Incluso en casos ya severos de anemia se puede llegar hasta la insuficiencia cardíaca, sobre todo en pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular previa, ¿no? Entonces el médico que examina a un paciente con sospecha de anemia, este, tiene que, tiene que preguntar sobre el inicio de la anemia. Generalmente es un inicio insidioso, ¿no? Muchas veces es una pérdida que se ha dado en un periodo de tiempo, que se ha dado de manera paulatina. Entonces el paciente viene con una palidez de la piel, de las mucosas. El choque de la punta del corazón está aumentado. Aumenta la presión de pulso, ¿no? Hay una taquicardia, sobre todo en presencia de ejercicio. Hay un soplo que se escucha, que se ausculta, ¿no? En la punta o en el borde del esternón, ¿no? El médico lo percibe con el estetoscopio colocado en el pecho. Entonces, también hay otros signos que el médico debe buscar, aparte de la palidez, la ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y mucosas. La ictericia aparece cuando la anemia es de causa, es por hemólisis, ¿no? Cuando es por hemólisis aparece ictericia asociada. Puede haber hepatoesplenomegalia, aumento del tamaño del hígado, del vaso, o aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, hay linfadenopatías. Hay sangrado rectal, ¿no? Si es un paciente con cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? O con una úlcera. También puede haber petequias asociadas a la anemia, ¿no? Petequias, que son puntos rojos en la piel. Y eso me orienta a que, además del problema de glóbulos rojos, también hay un problema de plaquetas. Puede haber de manera asociada. Bueno, entonces la anemia constituye una manifestación clínica de diversas enfermedades. En sí no es una enfermedad la anemia. La anemia no es una enfermedad, sino la enfermedad es un síndrome. La anemia es un síndrome. No, la anemia es un síndrome. No, ¿qué significa que la anemia es un síndrome? Que es un conjunto de signos y síntomas.
Por lo cual, su clasificación se puede enfocar desde varios puntos de vista. Por ejemplo, una primera forma de clasificar a las anemias es de acuerdo a la velocidad de instalación. Pueden ser anemias agudas o anemias crónicas. Anemias agudas es cuando hay una pérdida aguda de sangre, una hemorragia, ¿no? Un accidente, como le digo, el paciente pierde una gran cantidad de sangre en un corto periodo de tiempo. O hay una destrucción eritrocítica, ¿no? O un hemólisis. Una hemólisis. Eh, por ejemplo, después de una transfusión de sangre masiva por un grupo sanguíneo incompatible, se puede producir una hemólisis masiva, de una destrucción rápida. O anemias crónicas. Anemias crónicas, por ejemplo, anemias carenciales, ¿no? Este, le decía la ferropénica, la anemia ferropénica por falta de hierro, las anemias por falta de vitamina B12, de ácido fólico. ¿Ya? O secundarias a enfermedades sistémicas, secundarias, por ejemplo, a tuberculosis, a neoplasias. O por insuficiencia medular, ya el trastorno es a nivel de las células de la médula ósea. Otra forma de clasificar a las anemias es de acuerdo a su morfología. Y esta clasificación morfológica se basa en los índices eritrocitarios, o también llamadas constantes corpusculares, que son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿no? ¿Cómo así? Fíjate, el volumen corpuscular medio, ¿qué cosa es? El BCM es en realidad el tamaño de los glóbulos rojos, el tamaño. Su valor normal debe ser entre 80 y 100 femtolitros, ¿no? Entonces, el valor normal promedio en la población de 80 a 90 femtolitros. Si el eritrocito tiene alteración en la forma, o niveles altos de leucocitos, o edemas osmóticos, entonces alteran, ¿no? Alteran el tamaño, ¿no?, del glóbulo rojo. ¿Qué pasa si el tamaño del glóbulo rojo, o sea, el BCM, está entre 80 y 100? Normal, ¿no? Normal. El glóbulo rojo tiene un tamaño normal, entonces decimos que es una normocitosis. Si es más de 100, es una macrocitosis. Y si es menos de 80, es una microcitosis. O sea, hay anemias microcíticas, hay anemias normocíticas y también hay anemias macrocíticas. Por ejemplo, la anemia ferropénica es microcítica. O la anemia megaloblástica, por ejemplo, es macrocítica. Luego tenemos la hemoglobina corpuscular media, que básicamente es la cantidad de hemoglobina que tiene cada glóbulo rojo. Y esto es entre 27 y 30, entre 27 y 31 picogramos. Es la cantidad de hemoglobina que hay por cada glóbulo rojo. ¿No es cierto? Entonces, más o menos 32 picogramos más menos 2. Y luego tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que representa la cantidad de hemoglobina relativa al tamaño de la célula, ¿no? Es decir, en otras palabras, viene a ser la proporción de hemoglobina con respecto al volumen total del glóbulo rojo, ¿no? Y más o menos su valor de 32 a 36. Entonces, más o menos la tercera parte del glóbulo rojo está ocupado por la hemoglobina. ¿Ok? Profesor, disculpe, ¿podría volver a explicar las tres constantes, por favor? Ya, como no. Mira, en resumen, el volumen corpuscular medio viene a ser el tamaño del glóbulo rojo. El tamaño, ¿no? El tamaño puede estar normal, o puede estar aumentado, o puede estar disminuido, ¿no? Si son glóbulos rojos chiquitos,
Se llaman microcitos. Si son glóbulos rojos grandes, macrocitos. ¿No? Es el tamaño. La hemoglobina corpuscular media es la cantidad de hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo. Por ejemplo, tú puedes coger imaginariamente un glóbulo rojo y le sacas la hemoglobina que hay dentro de ese glóbulo rojo y imaginariamente lo pesas. Lo pesas. Tiene es entre 27 y 31 picogramos. ¿No? Obviamente en las anemias, esta cantidad de hemoglobina corpuscular media está disminuida. ¿Ya? Y la concentración de hemoglobina corpuscular media es la proporción de hemoglobina con respecto al glóbulo rojo que lo contiene. O sea, en otras palabras, es qué porcentaje, ¿no? ¿Qué proporción de todo el glóbulo rojo está ocupado por la hemoglobina? Y más o menos corresponde a la tercera parte, que es más o menos 32 a 36 gramos. Sería la tercera parte del volumen del glóbulo rojo. ¿Ok? Gracias, profesor. Ajá, muy bien. Así como les había dicho que una disminución del volumen corpuscular medio es la microcitosis, ¿no? En el caso de la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, si están dentro de valores normales, esos hematíes se llaman hematíes normocrómicos. Normocrómicos, o sea, su coloración es normal. Pero si están disminuidas la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, si están disminuidas, eso es una hipocromía. Es una hipocromía. Son glóbulos rojos hipocrómicos. Hipocrómicos. ¿Por qué? Porque tienen menos cantidad de hemoglobina. Y recordemos que la hemoglobina es el pigmento de la sangre. El pigmento de la sangre. Entonces, a menor cantidad de hemoglobina, entonces los glóbulos rojos van a estar más pálidos, ¿no? Su color rojo va a ser más claro, menos intenso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si una anemia es llamada microcítica hipocrómica? Hay una disminución del volumen corpuscular medio, por eso que es microcítica, y hay una disminución de la hemoglobina corpuscular media. Entonces es microcítica y es hipocrómica. ¿Qué pasa si hay anemia, pero el volumen corpuscular está normal y la hemoglobina corpuscular también normal? Entonces es una anemia normocítica, normocrómica. ¿Y qué pasa si en una anemia la hemoglobina corpuscular está normal y el volumen corpuscular está aumentado? Entonces estamos frente a una anemia de tipo macrocítica. Macrocítica. ¿Ok? Por ejemplo, la anemia ferropénica es microcítica hipocrómica. La anemia por enfermedades crónicas, no, es normocítica normocrómica. La anemia megaloblástica por falta de vitamina B12 es macrocítica. Y así por el estilo. ¿Ya? Entonces, en un hemograma, ¿no? En un hemograma, cuando nos hacemos un hemograma, nos van a reportar la cantidad de glóbulos rojos que hay en la sangre, la cantidad de reticulocitos, que nos indica la tasa de producción de glóbulos rojos, la concentración de hemoglobina, que ya sabemos que es un poco más en el hombre que en la mujer, el hematocrito, que viene a ser más o menos 3 veces la cantidad de hemoglobina, ¿ya?
Y también en todos los hemogramas salen las constantes corpusculares que hemos revisado, ¿no? Hace un ratito. El volumen corpuscular medio, que es el tamaño del glóbulo rojo, la hemoglobina corpuscular media y la masa de hemoglobina por cada glóbulo rojo, y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la concentración de hemoglobina respecto al volumen total del glóbulo rojo, ¿no? Le decía que una anemia microcítica hipocrómica, la más frecuente es la anemia ferropénica, pero también se ve este tipo de anemia en talasemias o en anemias sideroblásticas. Entonces, la causa más frecuente de una anemia microcítica es la anemia ferropénica. ¿Ok? Aparte de anemias de enfermedades crónicas, anemias sideroblásticas o por hemoglobinopatías, ¿no? Por alteraciones de la globina, ¿no? Por ejemplo, la anemia falciforme o drepanocitosis. O las talasemias también, que es una falta de producción de ciertas cadenas de globina. Las anemias macrocíticas son aquellas que presentan un volumen corpuscular más de 100 fentolitros. Ahí tenemos la anemia megaloblástica, que es por falta de vitamina B12 o de ácido fólico. Y también hay anemias macrocíticas no megaloblásticas en algunas otras enfermedades, también hay. ¿No? Por ejemplo, hay macrocitosis en pacientes que sufren de alcoholismo, en pacientes que tienen enfermedades del hígado, enfermedades renales, hipotiroidismo, ¿no? Tienen anemias macrocíticas. Después hay macrocitosis oval, donde podemos ver que hay problemas con la replicación del ADN en anemias megaloblásticas, síndromes mielodisplásicos, etc. Si hay reticulocitosis, quiere decir que la producción de glóbulos rojos se encuentra incrementada. Si hay anemia plástica es al revés, más bien la producción de glóbulos rojos está disminuida. Y también hay que señalar que hay macrocitosis fisiológica, por ejemplo, en el caso de la gestación. Las gestantes siempre van a tener cierto grado de anemia, es fisiológico. O en el periodo neonatal también, ¿no? Donde baja la concentración de hemoglobina. Luego, las anemias normocíticas normocrómicas, básicamente es por enfermedades crónicas, ¿no? Llámese neoplasias, enfermedad renal crónica, ¿no? Por hemorragias, ¿no? Por hemorragias también, secundaria insuficiencia renal crónica, o una aplasia de glóbulos rojos también, ¿no? Una aplasia de la médula ósea donde se produce glóbulos rojos. Entonces, en las anemias normocíticas tenemos causas por insuficiencia medular, tenemos la anemia plásica, anemia mieloptísica, anemias dismielopoyéticas, etc. Tenemos anemias hemolíticas también, ¿no? Son de tipo normocíticas. Bueno, volvemos a las causas de la anemia. Puede ser un problema de la médula ósea, hay un defecto en maduración de los glóbulos rojos, es una médula hipoproliferativa.
o puede ser una eritropoiesis ineficaz. También la médula ósea está dañada y no puede producir ya una adecuada cantidad de glóbulos rojos. O puede ser por hemorragias o hemólisis, ¿no? Ahí hay que ver que hay un acortamiento. En el caso de la hemólisis hay un acortamiento en el tiempo de vida de un glóbulo rojo. Y en una hemorragia, bueno, pues hay una pérdida considerable de sangre que hay que reponer. Entonces vean, en cuanto a la eritropoiesis se refiere, en cuanto a la eritropoiesis tenemos que cuando hay una hipoxia, una baja tensión de oxígeno en el organismo, esto es captado por unos sensores de oxígeno que hay en el riñón, y el riñón comienza a producir más eritropoyetina. La eritropoyetina estimula la proliferación y la maduración de todos estos elementos de la eritropoiesis, ¿no? Fíjate cómo a partir de la célula madre se forman precursores eritroides. Y estos precursores eritroides van a sufrir un proceso de mitosis sucesiva, donde hay maduración también, hay mitosis y maduración de estos precursores, hasta que el núcleo lo elimina. Y cuando ya se ha eliminado el núcleo, el elemento que resulta se le conoce como reticulocito. Reticulocito. Un incremento entonces en la cantidad de reticulocitos me estaría indicando que este proceso de eritropoiesis se encuentra más incrementado, ¿no? Se encuentra más incrementado. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, los trastornos en la eritropoiesis ineficaz, es porque, bueno, puede haber un adecuado estímulo de la eritropoyetina, ¿no? Sobre la médula ósea, pero si falta hierro, por ejemplo, si falta hierro, por más estímulo de eritropoyetina que haya, el paciente va a presentar anemia, ¿no es cierto? ¿Ya? Ok, y esa anemia va a provocar una hipoxia y la hipoxia va a estimular aún más la producción de mayor cantidad de eritropoyetina, ¿no? Entonces, la función de la eritropoyetina, ¿no? Es acá estimular a los receptores de la célula madre progenitora. Vean cómo tiene células para la eritropoyetina. Este es este es una célula que es progenitora de los glóbulos rojos. Es una unidad formada de colonias eritroides. Por estímulo, si no, por ejemplo, si no hubiera eritropoyetina, esta célula prácticamente muere por apoptosis. Pero como hay eritropoyetina, entonces esta célula se sigue, mira, se sigue dividiendo, se sigue madurando, sigue proliferando, ¿no? Hasta que se forman estas células ya precursoras, que son los reticulocitos, y a partir de los reticulocitos ya se forman los glóbulos rojos tal cual, salen de la médula ósea a circular en la sangre periférica. Entonces, la célula madre pluripotente se convierte en célula madre mieloide, luego en unidades formadoras de colonias eritroides, unidades formadoras de pequeñas colonias, por ejemplo, luego tenemos el eritroblasto, el proeritroblasto basófilo, proeritroblasto ortocromático, después tenemos al reticulocito y finalmente los eritrocitos. ¿Ya? Entonces, el proceso se llama eritropoiesis. Eritropoiesis. ¿Ya? Ok. Tenemos entonces la célula mieloide pluripotencial, luego da origen a la célula madre mieloide, está a la unidad de formar de colonias eritroides, luego el proeritroblasto, luego ahí está un proeritroblasto en la médula ósea.
Luego tenemos al eritroblasto basófilo. Ahí lo tenemos, eritroblasto basófilo, que el citoplasma es azulino. Es azulino, ok. Luego tenemos al eritroblasto policromatófilo u ortocromático, que ya comienza a cambiar a roja su citoplasma, pero como todavía tiene por ahí restos de elementos que dan coloración azul, entonces, bueno, hay una pequeña discusión, un alegato, sobre el tipo de depósitos, de qué elementos específicamente, ¿no? Para poder identificarlo, ¿no? Pero, ¿no es cierto? Ese es el eritroblasto policromatófilo u ortocromático. Luego tenemos, ahí está el eritroblasto ortocromático, no ortocromático, y luego ya tenemos el reticulocito. Hay que también señalar que al eritroblasto ortocromático también se le conoce eh, como el eritroblasto policromatófilo ortocromático, o también se llama normoblasto. Normoblasto. Y luego viene el reticulocito, que no tiene núcleo y que puede salir a la sangre periférica, pero manteniendo un valor de 0.5 a 1.5%. Si ese valor se incrementa, me está indicando que es un paciente que está haciendo por ejemplo, una hemólisis. Ahí está. ¿Qué cosa es lo que se señala con la flechita? No, no se ve bien. Es un reticulocito. La característica es que el glóbulo, el interior del glóbulo rojo está repleto de ciertos restos nucleares, ¿no? Parte del núcleo que no han terminado de salir del glóbulo rojo. Entonces, cuando se tiñe, el glóbulo rojo prácticamente da ese aspecto, ¿no? El contenido de fragmentos de ADN le da ese aspecto como una malla. Por eso se le llama reticulocito. Entonces, el reticulocito es un eritrocito joven, ¿no? Que contiene ARN, se tiñe con azul de metileno. Dura aproximadamente 24 horas en la circulación, luego se destruye también. Y nos sirve para determinar dónde está la falla, ¿no? Si el eritrocito está bien, la, la, el estudio, ¿no? del eritrocito joven, que en el estudio de reticulocito, por ejemplo, lo hace el médico cuando sospecha de una anemia hemolítica. Entonces, en ese caso, se detecta que, ¿no? La, la producción, ¿no? La tasa de producción de glóbulo rojo yo lo puedo determinar simplemente con una determinación de la tasa de producción de reticulocitos. ¿Ya? Entonces hay un índice de producción de reticulocitos que es la cuenta corregida de reticulocitos entre 2. Luego hay una clasificación funcional de anemias por eritropoiesis eficiente. Entonces, la eritropoiesis está normal. Los niveles del índice de producción de reticulocitos incluso es 3 veces más que lo normal. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando las causas de anemia son o una hemorragia, una pérdida sanguínea o es una hemólisis. ¿No? Si es que hay hemólisis, entonces la bilirrubina indirecta está incrementada. La deshidrogenasa láctica también está incrementada. También tenemos la eritropoiesis ineficiente. Ahí sí, el problema son las células de la médula ósea, que no son capaces de producir, no, una adecuada cantidad de esta tubería, ¿no? Perdón, de este proceso de eritropoiesis, ¿no? Normalmente el índice de producción de reticulocitos debe ser menos de 1%, normalmente, ¿no?
pero cuando hay una anemia por pérdida sanguínea, el nivel de reticulocitos se incrementa, más de 1, 2%, 3%, 5%, más, a veces mucho más, 7, 8%. ¿No? Entonces hay cálculos que se hacen con el porcentaje de reticulocitos, se multiplica por el hematocrito entre 45, se hace una corrección de reticulocitos, sobre todo cuando hay anemia, se hace esta corrección para que nos dé un valor real, que es de 1 a 2%, de 1 a 2%. Entonces tenemos la eritropoiesis, ¿no? La eritropoiesis que termina con la liberación del eritrocito hacia la circulación, ¿no? Ahí tenemos, miren ustedes, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Es un eritrocito de gran tamaño.